a todos, estamos de vuelta tras esta pequeña pausa en la sala 1, en la segunda jornada de VLC Testing 2023. Nos acompaña en esta ocasión Fran Moreno, de Singular. Fran lidera el team de Quality Engineering en Singular y durante toda su carrera ha tenido una visión ágil del testing, centrada principalmente en el aporte de valor a negocio y en la mejora del proceso del delivery de software. Para ello, siempre ha tratado de impulsar técnicas de Stream Programming y filosofía DevOps en todos los proyectos en los que participa. Además, Fran suele dejarse ver en eventos técnicos, ya sea dando charlas como hoy partiendo talleres prácticos sobre testing y automatización de pruebas. También es coorganizador de la comunidad de testing online Northern Quality, que vais a ver rotuladita por aquí enseguida. Bienvenido a VLC Testing, Fran. Muy bien, muchas gracias Alicia por la presentación y encantado de estar aquí otro año más. Comenzamos cuando quieras con la ponencia. Muy bien. Vale, pues voy a compartir la pantalla. Entiendo que ya que se ve que puedo empezar, ¿verdad? ¿Me decís? ¿Sí? Vale. Muy bien. Vale, pues nada, la charla que voy a dar hoy, bueno, pues es sobre antipatrones centrado en la automatización de pruebas, ¿vale? Un poco analizaremos cuáles, desde mi punto de vista, son los más típicos que se dan y hacer un análisis de por qué pasan y cómo intentar evitarlos. ¿Vale? Bueno, como han dicho, pues bueno, trabajo en Singular y en Twitter me podéis buscar en Morvader, que bueno, pues escribo bastante sobre testing, sobre todo, ¿vale? Muy bien, pues como siempre, ¿no? Un poco empezando por el contexto. ¿Por qué automatizamos? ¿Vale? ¿Qué interés hay en automatizar pruebas? Pues sobre todo, ¿cuáles son los objetivos que debemos tener siempre en mente o intentar cumplir? El objetivo de la automatización siempre es obtener confianza, ¿vale? Obtener confianza en que estamos haciendo las cosas correctas y que no nos desviamos vamos, que no estamos metiendo errores, ¿vale? Entonces, con esto se consigue obteniendo información objetiva en cada momento de la manera más rápida posible. Es decir, al final la automatización se basa en estos dos grandes pilares. Ayer justo alguien lo comentaba en una charla, ¿no? Confianza y rapidez y velocidad son los principales pilares de la automatización, ¿vale? Bueno, pilares, hablando de pilares, ¿y esto cómo se consigue? ¿Vale? ¿Cómo conseguimos tener confianza de manera muy rápida? ¿Vale? Pues para mí los pilares básicos que se deben perseguir o sobre los que se debe basar cualquier suite o cualquier técnica de automatización de pruebas es primero tener claro el objetivo. Cuando digo objetivo es por qué queremos automatizar, qué necesidad queremos cubrir, qué problemas tenemos detectados y queremos solventar automatizando pruebas, ¿vale? Y para mí eso es lo que tiene que marcar un poco ser el faro que marque la automatización. Luego las pruebas tienen que ser autónomas. Esto es bastante obvio, pero sí que es verdad que en la práctica a veces cuesta, ¿vale? Cuando digo autónomas me refiero a que sean, como se suele decir, dispara y olvida, ¿vale? O sea, no tiene que haber intervención manual de ningún tipo. Luego tienen que ser mantenibles y que den siempre un feedback rápido y claro. Sobre todo, yo sí que quiero decir con feedback claro. Pues sobre todo yo siempre digo que el mayor valor de las pruebas es cuando fallan. ¿Por qué? Porque cuando van bien es lo que se espera y bueno, pues nadie mira para las pruebas que van bien, porque bueno, quiere decir que estamos bien, ¿vale? Pero cuando fallan es cuando tenemos que investigar, ¿vale? Tenemos que ver por qué la prueba ha fallado, qué problemas está habiendo, dónde se han dado, por qué han surgido. Entonces, cuanta más información se aporte con pruebas que fallan, más nos va a facilitar el trabajo. A eso me refiero con un feedback claro, ¿vale? Y luego, así como extra, la automatización de pruebas debe, desde el punto de vista, centrarse sobre todo en el comportamiento. Lo explicaré después. Muchas pruebas se basan están muy acopladas al código o a cómo se hacen las cosas en una pantalla o en una petición REST o lo que sea, pero siempre, desde el punto de vista, hay que enfocarlas en el comportamiento o la funcionalidad que queremos probar o verificar que está bien hecha, ¿vale? Esto es la frase típica en inglés de test behavior, not implementation, ¿vale? O sea, prueba el comportamiento, no la implementación de algo, ¿vale? Entonces, teniendo claros estos pilares, ¿qué pasa? ¿Por qué dejamos de automatizar? Si es que en alguna vez hemos empezado, ¿vale? ¿Por qué lo dejamos? Bueno, pues es motivos de abandono, ¿no? Pues básicamente esto, degradación en el sentido de que
si las pruebas no son claras, no son mantenibles, eso no está bien desarrollado, no está bien programado, lo más normal será que los tests empiecen a fallar, no sepamos muy bien qué pasa y un poco abandonemos un poco esa suite o esos scripts de automatización, ¿vale? Es muy típico que sea un esfuerzo grande al principio, un poco movidos mejor por la ilusión de automatizar y tal, y luego, si eso no está bien hecho o se dan estos antipatrones de los que vamos a hablar, pues es habitual que a la larga eso se abandone, ¿vale? Luego, lo mismo, ¿no? Cuando lo normal es que el número de pruebas a automatizar vaya creciendo con el tiempo, es lo normal, pues si no está bien hecho, cada vez van a ser más lentas y nuestro feedback loop va a ser muy largo y eso al final va a aportar poco valor, ¿vale? Y luego el feedback. Si las pruebas no están bien, no dan buena información, pues no vamos a saber las cosas, por qué están fallando, qué está pasando, nos va a llevar mucho tiempo investigar eso. Entonces, al final, pues seguramente esas suites de pruebas queden un poco apartadas y ya nadie ni siquiera las ejecute o se preocupe de mantenerlas, ¿vale? Entonces, como os decía, vamos a hablar un poco de antipatrones, ¿vale? Entonces, para mí, ¿qué es un antipatrón? O sea, un antipatrón, en general, para mí tiene que tener unas características claras. Es decir, un antipatrón yo no considero hacer las cosas mal porque sí, ¿vale? No es algo que sepamos que está mal y vayamos a hacerlo, o que programemos mal, o que programemos spaghetti code. No hablo de eso, ¿vale? Para mí un antipatrón tiene que tener un beneficio inmediato. Es decir, para que algo sea, desde el punto de vista, puede ser considerado un antipatrón, tiene que parecer que lo estás haciendo bien, ¿vale? Desde primeras, ¿vale? Entonces tiene que tener un beneficio inmediato, sea el que sea, pero a la larga, pues eso tiene unas consecuencias negativas, ¿vale? A largo plazo. Entonces, por eso digo, para mí es importante diferenciar entre cosas que, bueno, todo el mundo sabe que no están bien hechas. Para mí eso no es un antipatrón, eso es ya una mala práctica directamente, ¿vale? Entonces, tiene que dar un beneficio en el corto plazo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos que yo he visto en varios proyectos, me he encontrado a lo largo de mi carrera y demás. Entonces, bueno, por verlos con vosotros, analizarlos y ver posibles soluciones, ¿vale? Y antes de empezar, siempre lo digo en todas mis charlas, o siempre que hablo de calidad o testing con cualquier persona, el contexto, ¿vale? El contexto importa. Es decir, yo lo que voy a explicar ahora, también para que no parecer aquí ¿no? que siento cátedra o que hablo de dogmas, el contexto importa. Yo lo que voy a explicar ahora no es que esté mal per se, simplemente que creo que en contextos que no son adecuados, pues no van a dar el resultado que queramos, ¿vale? Pero, insisto, en un contexto adecuado, pues ciertas cosas de las que vamos a ver pueden tener sentido y puede ser incluso lo aconsejable, ¿vale? Antes de empezar. Vale, bueno, la pirámide. Obviamente, en una charla de testing, la pirámide no podía faltar, ¿vale? Es el meme de las charlas de testing es poner la pirámide. Entonces, bueno, este es el dibujo que se ve en el artículo de Martin Fowler, que yo creo que es el que mejor se entiende, ¿no? Y cualquiera que haya buscado algo de automatización de pruebas se ha encontrado con la famosa pirámide. Entonces, aquí, bueno, pues se entiende muy bien por qué hay que ir hacia la pirámide, ¿no? Pues, obviamente, tema de coste, precio, velocidad de pruebas, bueno, ahí se ve, ¿no? Por eso el número de pruebas tiene que estar distribuido de esa manera. Bueno, ¿por qué lo considero un antipatrón? Y aquí vamos a ver un poco el análisis de esto. Bueno, ¿por qué se hace? Es decir, para mí es importante en todos los antipatrones analizar por qué se hace esto, qué principios para mí incumple, problemas que va a dar a largo plazo y cómo evitarlo, ¿vale? ¿Por qué se hace? Bueno, pues sí que es verdad que es un modelo muy intuitivo, ¿vale? Pues se entiende muy bien ese dibujo de los beneficios que puede traer seguir la distribución de pirámide, ¿vale? Está muy extendido, es decir, todo el mundo habla de él, etcétera, etcétera, y luego sí que es verdad que hay el cargo oculto este que se suele decir, es decir, parece que si no lo haces o que si no te ciñes a él, pues como que estás ya de partida haciendo las cosas mal, ¿vale? Luego sí que es verdad qué principios se incumplen. Bueno, pues la falta de estrategia. Y es lo que os decía, ¿no? El por qué. Es decir, vale, la pirámide es un modelo que, bueno, pues está ahí, puede tener sentido a nivel teórico, pero si no está cumpliendo, es decir, si no tenemos la estrategia de qué pruebas vamos a automatizar, por qué las vamos a automatizar, dónde vamos a poner el foco, etcétera, pues no tiene mucho sentido que lo hagamos así. Y además puede no ser mantenible. Es decir, si estamos en un proyecto donde nuestro modelo de negocio está muy basado en la parte web, o sea, me refiero a la parte web, la parte visual, tiene que estar muy bien hecha, tiene que ir muy fluida, no tiene que haber problemas de performance, etcétera.
puede que a lo mejor empezar por las pruebas unitarias no sea lo más adecuado. Y si estamos cambiando constantemente el código y tal, etcétera, a lo mejor empezar por ahí puede no ser lo mejor. A lo mejor hay que centrarse más en pruebas de API, por decir algo, porque a lo mejor está ahí nuestro core funcional, ¿vale? O incluso pruebas básicas de interfaz, de UI, o pasarse directamente a pruebas de performance, porque nuestro core de negocio está en que eso vaya rápido. Y eso no cumple la distribución de la pirámide, pero es lo adecuado. Es decir, si no tenemos una estrategia clara y definida, pues la pirámide puede no ser lo adecuado, ¿vale? Entonces, problemas que dar a largo plazo, pues que a lo mejor no es mantenible, no estamos cubriendo partes core del sistema y que a lo mejor tenemos pues muchas pruebas unitarias por tener la pirámide más o menos bien montada, pero que no aportan valor. Es decir, vale, tienes muchas pruebas unitarias, pero que realmente, ¿qué nos está asegurando esto? Pues que el código está bien programado, vale, pero nada más, ¿vale? ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues sobre todo siempre orientación a negocio. ¿Cuáles son los problemas de mi negocio que yo quiero solucionar con la automatización de pruebas? ¿Vale? Insisto, cosas muy lentas o nuestro problema de negocio está en el escalado o está justo en el carrito de la compra que tiene que ir muy fluido, eso es lo que hay que centrarse, no sé, pues orientarlo al negocio y hacer, pues eso, alinearlo con eso, ¿vale? Y como decía, en proyectos con mucha carga de front, donde esto puede no encajar bien, ¿vale? Tener muchas pruebas unitarias ahí muy acopladas al código, a lo mejor esto no es lo adecuado, ¿vale? Luego también es verdad que la pirámide, dicho sea de paso, yo creo que es un modelo muy aspiracional. Todo el mundo quiere llegar ahí, pero luego creo que es verdad que en la práctica no todo el mundo lo consigue o está bien orientado, ¿vale? Bueno, simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Luego, ejecución local. Esto parece también algo bastante chocante, pero yo me lo he encontrado muchas veces. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, muchos equipos, pues quien hace típicamente las pruebas es el tester, el QA, bueno, llamémoslo como lo queramos llamar, ¿vale? Yo me he encontrado muchas veces que cuando pregunto, ¿estas pruebas dónde se ejecutan? Dicen, no, las ejecuto yo en mi equipo, ¿vale? Le doy al runner, esto se ejecuta al Cypress, el Selenium, lo que sea. Otro caso que me he visto muchas veces, que también me llama mucha atención, es equipos que tienen pruebas en Postman, por decir algo, tienen todas las colecciones compartidas, está muy bien. Digo, ¿pero cómo lo ejecutan? No, aquí cada uno le da el play al runner de Postman y tal. Digo, ¿pero usáis Newman para ejecutar la línea de comandos? No, se hace tal. Quiero decir que esto parece, no sé, parece una tontería, pero al final está más extendido de lo que queremos. Al final es la persona de testing quien las ejecuta en su propio equipo, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? ¿Vale? Beneficios inmediatos. Esto hace que las pruebas se desarrollen mucho más rápido, no se generan dependencias. Tú cuando estás desarrollando tus scripts no tienes que hablar con nadie, no tienes que coordinarte con casi nadie. Bueno, tienes tu equipo configurado como tú quieras, tal, no sé qué. Al final no hay dependencias y es como más sencillo, más rápido de empezar. ¿Vale? ¿Esto qué principio se incumple? Bueno, la autonomía de las pruebas. Al final, si alguien tiene que darle al botón o tiene que estar el tester para darle o lo que sea, pues las pruebas al final no son autónomas, ¿vale? Y el feedback, pues obviamente para el equipo no es rápido. ¿Qué problemas genera a largo plazo? Bueno, esto al final genera silos, ¿vale? Genera silos tanto de dependencias dentro del propio equipo, decir, no, es que tiene que darle el al play para que esto se ejecute, como silos de conocimiento. Si solo esa persona está desarrollando el script de pruebas automáticas, que pasa mucho, y ese script no lo comparte con nadie, no sube el código a los mismos repos, o nadie se preocupa por mirarlo, aunque lo esté subiendo, ¿vale? Pues al final, si eso falla o si eso no está bien desarrollado o si hay algún problema o esa persona se pone de baja o cualquier cosa o se va de la empresa, pues eso queda ahí. Vamos, lo más normal es que nadie lo recupere. Eso se queda ahí y no se vuelve a ejecutar, ¿vale? Luego, si está hecho así, obviamente no hay posibilidad de hacer una integración continua real, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitar esto? Bueno, pues obviamente el objetivo último de la automatización, sea en la herramienta que utilizamos, el lenguaje, da igual, el objetivo último es que pueda integrarse en un ciclo CI. Siempre que desarrollemos pruebas automáticas tenemos que tener esto en mente. Insisto, parece una obviedad, pero de verdad que no siempre pasa ahí. No siempre pasa esto. También es verdad que meter algo en CI tiene sus complejidades. Hay que hacer que la prueba sea completamente autónoma, es decir, el setup de la prueba y el teardown tienen que estar bien pensados. Las herramientas tienen que poder ejecutarse casi todas en modo consolas, en entornos gráficos, bueno, dependencias de red, bueno, hay muchas cosas, de bases de datos, dejarlas limpias, bueno, hay muchas cosas
que esto, quiero decir, es complicado, ¿vale? Es complejo, pero tenemos que tener siempre en mente que las pruebas tienen que ser desatendidas todo lo posible, ¿vale? Al final lo que hay que es alinear la estrategia a todo el equipo para que todo el mundo, todo el equipo empuje hacia esto, compartir el conocimiento, que los repositorios también estén compartidos obviamente y luego también que la persona de testing o quien esté haciendo las pruebas tenga acceso a los entornos, porque muchas veces esto no se hace, a veces no por falta de ganas, sino es que realmente pues no hay acceso al repo, no hay acceso al entorno de pre, no hay acceso a no sé qué. Entonces al final dices, bueno, pues mira, lo hago en local y luego ya veremos, ¿vale? Entonces eso obviamente hay que evitarlo, ¿vale? Eh, Cucumber. Cucumber para mí, o sea, y esto puede sonar así un poco polémico, o sea, no digo que sea un antipatrón, pero yo la mayoría de las veces, para mí casi lo roza, ¿vale? Porque creo que muchas veces no está justificado utilizar Cucumber dentro de un proyecto, ¿vale? Yo sé que esto no es la... Bueno, hay corrientes, ¿no? Hay gente que piensa que sí, piensa que no. Yo la mayoría de las veces, sinceramente os digo, y luego si queréis lo hablamos, creo que no está del todo justificado, ¿vale? Bueno, en parte es, poco para que tengáis todos en la cabeza de lo que estoy hablando. Por un lado voy por el hecho de usar Cucumber en sí y por otro por cómo se especifican los escenarios, ¿vale? Pues esto es una especificación, la he cogido por internet así de un proyecto random, es una especificación real de cómo se intenta ejecutar una prueba, ¿vale? Pues como lo veis, todo muy, lo que se llama muy imperativo, es decir, marcar paso a paso y esto es lo que decía antes, que esto está muy orientado a la implementación, es decir, a cómo se, en este caso, cómo se loguea una persona, ¿vale? Pues tiene que, bueno, bueno, ahí se ve, ¿vale? Entonces esto ya en sí es un antipatrón bien documentado por la propia gente de Cucumber, hacer las cosas así, ¿vale? Pero bueno, como os digo, el tema de Cucumber para mí tiene doble antipatrón. Uno, hacer así los escenarios y otro, el propio hecho de usar Cucumber. Entonces, ¿por qué se hace? ¿Por qué se utiliza Cucumber al final? Para mí mucho tiene el efecto wow. Es decir, tú si no conoces Cucumber, lo ves y dices tú, joder, cómo mola esto. Porque sí que es verdad que tú dices, joder, cojo un lenguaje natural, me está generando un cascarón vacío, ¿vale? Para que yo meta ahí mi automatización de pruebas con Selenium, Cypress o lo que sea, o de API, ¿vale? Entonces tú lo ves y de primera te dices, joder, qué guay, ¿no? Me va a facilitar el trabajo, lenguaje natural, todo el mundo lo va a entender, lenguaje ubicuo, gente de negocio lo va a entender, gente que desarrolle pero no sepa hacer pruebas lo va a entender, todo el mundo lo va a entender, ¿vale? Entonces creo que tiene ese efecto de decir, joder, esto me va a solucionar todos los problemas, ¿vale? Sí. Luego, otro problema que veo es que por el hecho de utilizar Cucumber, asumir que se hace BDD. Y esto para mí es el mayor error y para mí Cucumber, os lo digo, para mí es la herramienta más, bueno, no sé no sé cómo se dice en español, pero bueno, es la herramienta más con el, con el objetivo más confundido, no sé cómo decirlo, más probablemente de la informática moderna, ¿vale? Porque se asume que es una herramienta de testing y que se asume que por usar Cucumber se está haciendo BDD, pero casi todo lo contrario, ¿vale? Y luego creo que muchas veces se utiliza la excusa, entre comillas, de decir, no, es que la gente de negocio se va a implicar, van a hacer. Bueno, creo que ahí se parte de ser bastante optimista con que eso vaya a pasar, ¿vale? Porque una de las reglas, vamos a decir, entre comillas, de BDD es que la gente de negocio se involucre y, bueno, pues esté un poco esos escritos de aceptación, salgan de los tres amigos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso. Entonces creo que a veces se es bastante, bastante optimista con eso y luego la realidad es que la gente de negocio se puede implicar en las cosas de usuario, claro que sí, pero el sitio de aceptación muchas veces no se implica, no los mira o lo delega todo en el equipo, ¿vale? Entonces, ¿qué principio se incumple esto? Bueno, para mí eso, insisto, la falta de estrategia, de decir, pero Cucumber es lo que necesitamos, ¿por qué vamos a hacer esto? Luego, problemas de mantenimiento, porque hacer los escenarios, si no se hacen bien, como os decía antes, de una manera muy imperativa, a la larga da muchos problemas de mantenimiento. Salen escenarios excesivamente grandes, bueno, lo pongo ahí en problemas a largo plazo. Es muy difícil reutilizar los steps y demás. Entonces, para mí Cucumber a la larga en grandes proyectos es difícil de mantener, ¿vale? Hay ayuda de IDES, es verdad, pero aún así creo que es complejo, ¿vale? Porque al final por debajo está basado en expresiones regulares, entonces cambiar una palabra, una letra, un acento, tal, ya no es lo mismo, no lo reconoce, entonces creo que es complejo, ¿vale? Y luego lo que digo es si probamos realmente el comportamiento o
si no hacemos bien los steps, al final no estamos probando el comportamiento, estamos probando cómo se hace una cosa paso a paso. Y eso no es un comportamiento, eso es estar muy acoplado a la implementación de cómo está hecho en una web o en un API, cómo se da un usuario de alta, cómo mete un elemento en un carrito, etcétera, ¿vale? Esto no es un comportamiento. Un comportamiento de un usuario es hacer login en una plataforma, el cómo lo hace a nivel de pasos no es un comportamiento, es algo más específico de cómo está implementado concretamente en esa plataforma. ¿Vale? Yo creo que a la larga lo que hace es meter una capa de complejidad extra que muchas veces creo, y os decía, creo que no está justificada. ¿Vale? Entonces, al final, si ayuda a hacer BDD y el equipo hace BDD, pues adelante con ello. Para mí BDD es generar conversaciones, generar criterios de aceptación y que esos criterios de aceptación que se hacen a priori después se automaticen. Es decir, lo típico y que yo he visto y habréis visto aquí todos y todas es que se utiliza Cucumber a posteriori, ¿vale? Lo que sea está implementado y yo me hago mis escenarios para probar que algo funciona, ¿vale? Yo creo que para hacer eso, Cucumber no es la herramienta adecuada. O sea, es decir, Cucumber, por eso decía que creo que no está bien entendida. En general, Cucumber no es una herramienta de testing, es una herramienta que apoya el BDD, pero al final genera pruebas, ¿vale? Pero su valor está en apoyar el BDD, ¿vale? Y luego lo que pongo ahí de evaluar el nivel técnico de los implicados, es decir, si al final todo el mundo que está responsable del proyecto o de la calidad del proyecto o de las pruebas, si todo el mundo es técnico y entiende lo que es una prueba unitaria, entiende cómo funciona Cypress, cómo funciona Selenium, cómo funciona la herramienta que sea, pues creo que es más adecuado utilizar lo que ya se utiliza, pruebas unitarias y dentro las llamadas a la librería que sea, ¿vale? Si todo el mundo lo entiende, creo que mete menos ruido eso que tener Cucumber o el lenguaje Gherkin por encima, ¿vale? Entonces, por eso para mí, creo que si no se da el contexto adecuado, Cucumber creo que es un antipatrón, ¿vale? ¿Qué más? Probar la interfaz versus probar a través de la interfaz, ¿vale? Esto parece un poco trabalengua, es un juego de palabras, pero también creo que se ve bastante y ayer esta persona que os decía también lo comentaba en su chat, ¿vale? Una cosa es que queramos probar una página web, ¿vale? Es decir, cuando digo la página web me refiero a que la interfaz de la web funciona, por ejemplo, si yo meto mi DNI mal o mi email mal, me salta el aviso de, oye, esto está mal, vuelvo a intentarlo, etcétera. Me sale un pop-up de error. Las pantallas están bien escritas. El flujo de navegación, cuando yo me doy de alta como usuario o meto un elemento en el carrito, es el adecuado, ¿vale? Para mí eso es probar la interfaz y otra cosa es probar la web, ¿vale? Y os pongo este ejemplo que también lo he cogido así random por internet, bueno, de hecho de la página de Amazon, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco lo que puede implicar, sí que es verdad que este ejemplo es exagerado, pero bueno, para que veáis un poco ver la implicación entre probar la interfaz o probar la web. Cuando digo la web me refiero a tirar una prueba end-to-end que va por el stack completo, ¿vale? En el caso de la derecha, insisto, es un caso exagerado, pero un poco para que entendáis un poco por dónde voy, ¿vale? Si queremos probar el stack completo, pues probamos la web, ¿vale? Y eso va a ir por la base de datos, por los DNS, por todo lo que haga falta, por toda la API, etcétera, ¿vale? Entonces, habrá casos donde queramos hacer eso, y habrá casos donde si solo queremos probar que me sale el mensaje de error, pues tirar una prueba en end contra la web, pues seguramente no sea lo adecuado, ¿vale? Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se tiran pruebas en end contra el stack completo? Bueno, porque da sensación de seguridad. Es decir, ¿vale? Pues si yo de manera manual, cuando alguien me dice prueba una web, es lo que estoy haciendo, ¿no? Pues a mí me la levantan dentro del entorno de preproducción o del local o lo que sea, y estoy haciendo eso con el ratón, pues yo quiero hacer lo mismo con una herramienta, Selenium, Cypress, la que sea. ¿Vale? Entonces digo, bueno, pues mi prueba end va a ser lo mismo que eso. ¿Vale? Porque esto me da la sensación, o sea, me da la seguridad de que esto, el stack completo, funciona. ¿Vale? Y luego también es verdad que requiere menos análisis y comunicación entre equipos. ¿Vale? Insisto, el pensamiento es ese. Si yo pruebo así a mano, voy a intentar automatizar eso, ¿vale? ¿Qué principio se incumple? Pues la estrategia, es decir, ¿por qué estás haciendo eso así? O sea, ¿se ha pensado bien que esta es la manera más adecuada? El mantenimiento, al final, si se va todo por pruebas end-to-end y volviendo a la pirámide, el mantenimiento es más caro, obviamente. Y luego el feedback. Si eso falla, no vamos a saber realmente qué está fallando de primeras, ¿vale? Luego hay que hacer un análisis. No vamos a saber si lo que falla es la interfaz, son los APIs, la base de datos que no está bien conectada, es un servicio de terceros que no sé qué. Entonces, si algo falla, no vamos a saber qué está pasando de primeras, ¿vale? ¿Qué problemas da a largo plazo? Bueno, pues suites poco eficientes, lentas,
Y luego que una modificación funcional, si alguien cambia un requisito de lo que sea, de cómo se cambia el login de usuarios, cómo se cambia la validación de emails, seguramente va a haber que hacer, va a implicar muchos cambios, ¿vale? Cuando si tuviésemos dividido, no, esto es de la capa de UI, esto es de la capa de API, esto es de pruebas unitarias, pues seguramente tendríamos ese cambio mucho más localizado y sabríamos exactamente dónde atacar ese cambio, ¿vale? Y luego otro problema es que esto genera T redundantes. A ver, si solo hacemos en end no, pero si hacemos en todas las capas, puede ser que sea el caso de que estemos probando lo mismo constantemente. Por ejemplo, el caso de validación de emails. Si yo desde la web estoy probando una prueba en end meto un email que está bien, meto un email que está mal, meto un email con 2 arrobas, yo qué sé, muy largo, muy corto, tal, no sé qué, y lo hago todo a través de la web, lo normal es que eso vaya a un API que haga también esa validación. Digo lo normal, ¿vale? Entonces, si yo a nivel de API ya estoy validando reglas de negocio vamos a decir, o de validación, a lo mejor desde la web no hace falta que las haga, porque ya el API ya me estoy asegurando de que eso no va a pasar por ahí, va a devolver un mensaje de error o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto genera T redundantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitar esto? Bueno, pues ayer lo decía uno, este hombre, divide y vencerás, es básicamente hacer las pruebas donde corresponde en cada sitio y donde se es más eficiente. El tema de la validación de emails es una tontería, pero es un ejemplo bastante claro. Eso debería hacerse bueno, a nivel unitario y luego, si queréis, a nivel de APIs. ¿Vale? Tirarle ahí al API muchas peticiones con emails y ver que eso responde bien. Esto es mucho más rápido, mucho más fácil de mantener, etcétera, ¿vale? El análisis de riesgos, ver realmente dónde está nuestro, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Dónde está nuestro core de negocio y qué es lo que queremos asegurar bien. Y luego, comunicación entre equipos, ¿vale? Para el tema de T redundantes. Oye, esta prueba la has hecho tú, tal, esto lo voy a moquear, ¿cómo lo ves? ¿Qué juego de datos hay que poner aquí? Esto va a generar conversaciones, comunicación y que todo se haga mejor, ¿vale? Luego también esto lo he visto mucho, supongo que vosotros también, el tema de repetir los tests que fallan, ¿vale? Esto, la mayoría de las herramientas lo soportan y, quiero decir, si lo soportan es por algo, ¿no? Pero yo creo que es más una petición de la gente. Yo creo que la gente que desarrolla estas herramientas realmente no lo quiere poner, ¿vale? Porque yo creo que ellos mismos saben que esto no se debería hacer, ¿vale? Entonces, un poco lo que pongo ahí, ¿no? El meme este. O sea, ¿es un test flaky o es que no está bien programado o qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace? ¿Vale? Porque al final muchas veces lo que se dice cuando una prueba automática falla, no, bueno, es que esto es la librería de Selenium que no está bien hecha, no sé qué, no, es que esto es el entorno que va más lento, no, es que ahora mismo esto ha pasado no sé qué. Es decir, yo creo que a veces, en muchos casos, se peca de optimismo o de, no sé cómo decirlo, o de, no es prepotencia la palabra, pero bueno, de, de que la prueba está bien programada, ¿vale? Que esto está bien programado, esto seguramente sea algo que ha fallado en la red o lo que sea, vamos, no puede ser problema de que yo no lo haya hecho bien, ¿vale? Creo que eso es muy, muy osado, la palabra que creo que eso es muy osado con esto. Entonces, bueno, por eso creo que al final se vuelven a repetir los test, se tiran otra vez, hasta que todo queda bien, queda en verde, ¿vale? Esto hace que se cumple el principio de autonomía, porque las pruebas al final sí son autónomas, pero a lo mejor hay que volver a pasarlas, volver a cambiar un dato en la base de datos, volver a levantar el entorno porque en el momento pensamos que es que la memoria estaba saturada, no sé qué, bueno, mil cosas, ¿vale? Y no tenemos feedback claro. ¿Por qué? Porque cuando falla la prueba, si la estamos repitiendo constantemente, y un poco el problema a largo plazo, es que puede esconder problemas reales. Es decir, si se da un fallo y no lo analizamos, simplemente volvemos a lanzar la prueba, pues a lo mejor no sabemos qué pasa. Puede ser una condición de carrera, puede ser temas de usuarios concurrentes, puede ser muchos problemas. Puede esconder, o un memory leak, como decía antes, puede haber problemas reales, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo de repetir los test que fallan sin haberlos analizado antes, para mí es un antipatrón, ¿vale? Y esto al final hace que, lo que decía antes al principio, esto hace que no podamos confiar en nuestros test, ¿vale? Y al final genera lo que se llama el watermelon, ¿no? Sweet o sandía, que es verde por fuera, roja por dentro. Es decir, hacia afuera todo está bien, pero a lo mejor dentro pues las cosas realmente están fallando, ¿vale? Entonces, para mí lo de la sandía es bastante, bastante gráfico y bastante visual de lo que está pasando si hacemos esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, pues principalmente conocer los fundamentos técnicos de la herramienta, de o sea, cómo funciona técnicamente una herramienta,
Selenium, pues cómo se conecta al navegador, dónde puede fallar, cómo está haciendo las cosas, porque eso nos va a ayudar a entender cuando algo falle, por dónde vienen los tiros, ¿vale? Luego, obviamente, hacer un análisis de causa-raíz, cuando algo falle, ir de manera manual a ver qué ha pasado, mirar los logs, hacer capturas de pantalla, todo esto, pero pegarse bien con ese fallo o preguntarle al equipo, oye, me está pasando esto, ¿por qué creéis que puede ser? ¿Vale? Luego, para mí, otro antipatrón es ¿no? el coverage driven testing, ¿vale? Es decir, hacer pruebas, en este caso ya unitarias, ¿vale? Aquí ya no voy a hablar de cobertura funcional o cobertura de código. Hacer pruebas porque tengo que llegar, y además es un mantra casi en la profesión, el 80%, ¿no? Es como el número mágico de 80%. Entonces, ¿qué malas prácticas genera esto? Querer llegar al 80%, bueno, o al 100% por encima de todo, ¿vale? Al final, y hablo aquí ya de prueba unitaria, ¿vale? Ya directamente código. Al final hace que tengamos una clase de código, o sea, de código de producción, y una clase de pruebas contra esa clase, ¿vale? Al final una relación uno a uno con muchos métodos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que al final vamos a tirar pruebas unitarias contra todos los métodos posibles, todos los value objects, todos los getters, todos los setters, todo absolutamente para poder llegar a ese 80%. Yo os digo que yo me he visto en esta situación y he tenido que hacerlo porque era un cliente que además por contrato exigía llegar al 80%, ¿vale? Quiero decir que esto se hace, ¿vale? Entonces, esto al final genera que hagamos eso, que no es lo adecuado, que tengamos test muy acoplados al código y que muchas veces moqueemos absolutamente todo por el hecho de llegar a esa cobertura, ¿vale? De poder ampliar la cobertura. ¿Por qué se hace? Bueno, o bien se hace por contrato, casi por obligación de que eso tiene que ser así. Y aunque se haga por contrato, insisto, hay mejores maneras de hacer esto, nos da mucha sensación de seguridad, ¿no? Es que tengo el 80%, he llegado al 100%, mi código es perfecto, y el cargo cool, que sí que es verdad que se da muchísimo, que parece que si no tienes pruebas unitarias una cobertura alta, pues no eres buen profesional, dicho así básicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué principios incumple esto? Bueno, insisto, el mantenimiento de pruebas muy acopladas al código va a hacer que un mínimo cambio en un constructor, en una excepción, en un if, no sé qué, haga que nuestras pruebas fallen todas. Lo más típico es cambiar un constructor. Cuando un constructor se le añade un campo, se le quita un campo, algo muy normal y muy justificado, van a hacer que todas las pruebas inmediatamente fallen. Y no fallen porque falle la prueba, sino porque se van a fallar y no van a compilar. Ya el proyecto se va a romper directamente, ¿vale? Hay técnicas y hay herramientas para, pues bueno, evitar esto, ¿vale? Pero bueno, va a dar muchos problemas de mantenimiento. Y luego, seguramente no sean test basados en comportamiento, va a ser un test basado en que una función, si le paso un 3, devuelva un 8, lo que sea, ¿vale? Pero, ¿y eso qué es? ¿Eso qué está probando? ¿Qué comportamiento de usuario o de funcional está cumpliendo, ¿vale? Entonces, al final, tener pruebas que nos van a dar confianza y que las usamos, las pruebas unitarias, para favorecer los refactors, es decir, cuando hay algún cambio, ver que ese cambio va bien, al final lo que hace es entorpecer eso, y además muchísimo. Entonces, muchas veces va a haber situaciones donde no se haga un cambio funcional o se posponga o tal, simplemente porque como todo va a fallar, pues o bien o comentas o se comenta la suite de pruebas, que eso ya es claro, no es lo adecuado, o ese refactor se va dejando y tal, entonces al final lo entorpece. Y al final, si por el hecho de cubrir la cobertura, de cumplir la cobertura, moqueamos todo y tenemos un mocking excesivo, al final, ¿qué estamos probando? Si todo está moqueado, si todo está tal, no sabemos si eso funciona de verdad. Al final, muchas veces, y yo os digo que yo me he visto ahí, al final tienes la sensación de que estás probando tu propio mock, no estás probando el código. Entonces, eso, pues claro, pues no, es que no tiene sentido, ¿vale? Y eso es lo que decía antes, muy poco aporte de valor de las pruebas. ¿Cómo evitarlo? Bueno, el mutation testing, que es para ver que tus pruebas básicamente están bien hechas, están probando lo que tienen que probar. Test sociales, que esto también sobre Martin Fowler, que me ha escrito un artículo bastante bueno sobre esto. Un test social al final es un test basado básicamente en comportamiento. O sea, es un test que en vez de probar un método concreto, está probando un comportamiento y hace que se ejecuten muchas clases del código, ¿vale? Vaya pasando por muchos sitios y eso al final es más efectivo que ir probando clase a clase todos los métodos, todas las líneas y tal, ¿vale? Al final deberías llegar de esta manera también a una cobertura alta, pero de una manera un poco más razonable, vamos a decir, ¿vale? Y luego el delta cobertura. El delta cobertura creo que para mí es la métrica adecuada. Más que la cobertura en sí, para mí es importante la variación de cobertura que hay en cada commit, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo una cobertura, sea la que sea, un 30, un 40, un 90, el número que sea, da igual.
Si yo hago commits donde estoy añadiendo líneas y la cobertura no baja, quiere decir que mi código va con pruebas, ¿vale? Porque tengo más código, la cobertura no ha bajado, quiere decir que ese nuevo código también está aprobado. Si yo estoy haciendo commits y mi cobertura está bajando, quiere decir que ese código no lo estoy probando, ¿vale? Entonces es una manera indirecta de ver si mis tests los estoy manteniendo, estoy metiendo más pruebas, estoy metiendo menos, etcétera. Entonces para mí es más importante, sobre todo, que la cobertura no baje que un número concreto sea el que sea, ¿vale? Para mí la frase es, para mí la única cobertura que te debería preocupar es el 0, ¿vale? 0 es que no hay ni una prueba. De 0 a 100, en teoría, cuanto más mejor, pero tener una cobertura muy alta no quiere decir que las pruebas estén bien hechas, ¿vale? Ese es mi punto de vista, ¿vale? Ya Muchísimas por terminar, gracias. pero acabo ahora, ¿vale? Perdona, por terminar, la estrategia, ¿vale? Para mí la estrategia se debería basar en el golden circle este que se llama, ¿vale? Que es empezar siempre por el objetivo de las pruebas, ¿vale? Es decir, qué quiero cubrir, cómo lo quiero cubrir, etcétera. Luego, a nivel estratégico, ¿cómo lo vamos a hacer? Me voy a centrar en pruebas de interfaz, en pruebas de API, en pruebas de performance, no sé qué. Y lo último, el nivel táctico, que es decir, ya con qué herramientas, con qué frameworks, etcétera. Para mí esto es lo último. Y ya acabo, esta es la última transparencia, que no quiero dejar de comentarla. Para mí la pirámide, yo siempre digo que no es una pirámide. Bueno, hablemos de pirámide o hablemos de cualquier modelo. Para mí realmente es un iceberg, ¿vale? Porque para llegar a esto, que son los resultados, esto tiene que darse un contexto adecuado, ¿vale? No vamos a llegar a lo de arriba si lo de abajo no se cumple. Es decir, el equipo tiene que tener la cultura, los conocimientos, el tiempo, la estrategia, la confianza, tiene que tener todo eso, ¿vale? En mente y preparado para que se pueda llegar a lo de arriba. Si no, lo de arriba muchas veces se quiere llegar hasta ahí, pero sin una buena base sólida, entonces para mí es imposible, ¿vale? Entonces hay que trabajar en el contexto, que es todo lo de abajo, para que se dé lo de arriba. Y ahora sí ya, en fin, he acabado. Muy bien, Fran, muchísimas gracias por Vale. compartir con nosotros aquí y apurar el tiempo para contarnos cómo evitar esos antipatrones que tan poquito nos ayudan a la hora de automatizar las pruebas. Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a aprovechar para recopilar rápidamente las preguntas de la audiencia. Gerardo Ruiz González nos pregunta, esto de delta de cobertura enfocado en Clean as you code, New Code, no aplicaría, ¿correcto? No he oído. ¿Que no aplicaría dónde? Nos dice, esto de delta de cobertura enfocado en Clean as you code para New Code no aplicaría. ¿Es así? ¿Es correcto? Es que no he entendido. O sea, nuevo código entendido. O sea, Sí, en New Code, en nuevo código, vale. ¿vale? Nos Claro, pregunta para ver cómo afecta la cobertura en Clean Code. claro, yo lo que digo es, lo que hay que verificar es que ese nuevo código, si tú partes de una cobertura 0, pues bueno, esa cobertura va a subir. Si tú partes de una cobertura del 10% y metes código nuevo que va sin probar, que sí, no comentas nada de lo de antes, obviamente el código de antes sigue existiendo, pues ese 10% va a bajar. Lo que te va a decir es que ese nuevo código, de manera indirecta, te está diciendo que ese nuevo código va sin probar, ¿vale? Porque estás bajando la cobertura y estás añadiendo líneas de código. Entonces, para mí es un poco eso, que luego con herramientas, con cualquier herramienta, si vas al taller de cobertura, vas a ver concretamente qué partes no estás cubriendo, cuáles sí. Entonces, bueno, yo creo que, o no he entendido bien la pregunta, yo creo que el delta siempre aplica, pero bueno, si no ahora en el café o lo que sea, pues lo hablamos. Fenomenal, muchas gracias. Te paso otra preguntilla más. ¿Qué podemos hacer para adelantarnos a estas situaciones? Y aquí hacen un 2x1 y nos preguntan también dónde pueden formarse. Sí, bueno, para mí, pues eso, para mí adelantarse a esto es sobre todo leer mucho, ver muchas charlas, leer muchos artículos, etcétera, ¿vale? Creo que es lo importante, estar cerca de equipos de desarrollo, poder aprender de ellos, buenas prácticas, etcétera. Creo que eso es fundamental y eso para mí es la manera de anticiparse, o sea, haber visto muchas cosas, haber leído para ver un poco ya el buen camino que se puede seguir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran. Ha sido un verdadero lujo contar hoy contigo en VLC Testing. Así que muchas gracias por formar parte de nuestra familia. Nos vemos muy prontito. A Hasta vosotros. luego. Gracias. Chao.